Hola, ¿qué tal amigos de Universo Fuerte? Yo soy Enrique Romero y una vez más nos encontramos aquí con Freddy, que pues les comento que íbamos a tener otro podcast, otra grabación más, pero el buen Freddy se nos enfermó de la garganta. Y justamente nos va a hablar de eso, ya que en el video que subimos anteriormente mucha gente nos estuvo preguntando esa parte, como la parte de cuáles son las posibles causas por las cuales me enfermo, ¿no? Entonces en este podcast vamos a hablar de toda esta parte. Y así que, bueno, mi Freddy, ¿cómo estás? ¿Ya te sientes mejor? ¿Ya estás bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, ya me siento mucho mejor, Enrique, ya estoy muy bien, lo puedo decir de esa manera. Y pues sí, es importante el saber por qué, las posibles causas del por qué te enfermas. Aquí no fue ni el clima, no fue ni el agua fría, ni nada. O sea, simplemente fue una emoción, un darse cuenta de las cosas y pues bueno, ese impacto emocional, pues sí fue lo que me generó un desajuste eh, de salud, que fue la gripa, una gripa así fuerte, un dolor de cabeza, garganta y todo esto. Entonces, pues sí, fue interesante el asunto, Enrique. De hecho, justo ahorita, no sé si es una casualidad, me anda saliendo mucho en TikTok esta parte de que supuestamente muchas personas se están enfermando, pero también dicen que es un poco de lo que hablábamos en la otra ocasión, que es que las personas se están liberando de toda esta parte que hablábamos en la ocasión pasada, ¿no? O sea, que estamos encontrando como esa parte de liberarnos, de dejar todo atrás, como de entrar en esa parte de paz. No sé si algo así fue lo que te sucedió o tiene que ver con otra cosa. Sí, efectivamente, ahorita están siendo múltiples factores, Enrique, muchos factores que van a provocar y están provocando ya que mucha gente se enferme. Y hay que prestar mucha atención porque es necesario que nos demos cuenta que la vibración está cambiando y lo podemos checar con la frecuencia Schumann, se está disparando, pero fuertemente, ¿no? Entonces, si nosotros somos energía y la vibración está aumentando, es lógico que nuestro cuerpo va a reaccionar de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Pues yo creo que uno de los mejores remedios es estar en paz con uno mismo, identificar ciertos patrones, ciertas cosas que tenemos emocionales que no hemos liberado, que esta frecuencia las va a empezar a mover, o sea, las va a empezar. Es como si tuvieras una alberca y empiezas a ver basuritas arriba y quieres empezar a limpiarla y metes la red o esa con la que recoges la basura en las albergas, la metes hasta abajo y empiezas a remover todo el basurero que hay allá adentro, ¿no? Entonces va a haber esta situación de energía que está ocurriendo, es lo que está provocando que se empiecen a salir a la luz situaciones emocionales que tuvimos en el pasado y que no hemos podido resolver. Y nos la trae precisamente para eso, para que lo resuelvas. Es como darnos una oportunidad y decirte, a ver, esta tarea no la hiciste, mira, te falta. Y hay que trabajarla ahí. Así es, Enrique. Ok, antes de que pasemos justamente a esta parte que tú nos expliques cuál fue la causa por la cual pues te pusiste mal, no sé si le gustaría explicar a la gente qué es la frecuencia Schumann, para que más o menos sepan a qué se refiere, o ¿sabes más? Para que sepan que es una frecuencia, ¿no? La frecuencia Schumann es la frecuencia que rodea el campo terrestre, vamos, ¿no? La energía que genera la Tierra. Entonces, esa frecuencia ese campo de energía tenía cierta frecuencia. No te mentiría si te digo los hertz que tenía, pero ponle tú que tenía 40. Ahorita ya está como en 180, o casi pegándole a los 200 hertz, ¿no? Entonces, imagínate cuánta cantidad de energía se está moviendo, que te vuelvo a repetir, es el campo que rodea la Tierra, es lo que descubrió este señor Schumann, y por eso fue que se le bautizó como la frecuencia Schumann, ese campo energético que nos rodea y que de alguna manera compenetra todo, influye en los campos, en las ondas de radio, televisión, en nuestro campo áurico, o sea, atraviesa todo.
Entonces, si esa frecuencia está aumentando, pues es lógico que está alterando nuestros campos áuricos, nuestros campos energéticos. Así es. ¿Y y esa frecuencia de dónde viene o cómo surge o cómo se da o yo cómo puedo identificar que estoy bajo esa frecuencia? Mira, es una frecuencia que se genera en el centro de la Tierra. O sea, como todo es energía, absolutamente todo es energía, el planeta Tierra tiene una frecuencia, tiene un campo generador, un núcleo, y ese núcleo está generando una vibración. ¿Cómo la genera? Por medio de la fricción que tiene, la rotación que tiene el centro de la Tierra. ¿Sale? Entonces, al generarlo, al generar esa fricción, esa rotación, se genera ese campo áurico. Es como, por ejemplo, nosotros ahorita estamos así bien y empiezas a aplaudir, lo que hace la energía es expandirse, ¡fum! Empezamos a expandir la energía, se empieza a vibrar. Entonces es lo mismo que pasa con el centro de la Tierra, la frecuencia Schumann está aumentando. ¿Por qué? Porque la Tierra está aumentando su vibración, su giro. ¿Y tú Así crees es. que a causa de eso es que se produjo ahorita los sismos que están pasando? Bueno, cabe mencionar que el día que hoy estamos grabando esto es 31 de marzo aún. Este, esta grabación Sí. va a salir como a mediados de abril, pero bueno, acabamos de pasar el sismo que fue de 7.7 en Taiwán y creo que ha habido otros de 7.1, 7.5, algo así me parece. ¿Eso tiene que estar relacionado con esta parte que tú nos cuentas? Sí, claro, por supuesto. O sea, la Tierra está aumentando su frecuencia y este año, precisamente el día del eclipse, no que no me acuerdo si acaba de pasar o ya pasó, está muy, muy cerca. El día 14 fue un eclipse de luna y fue cuando se abrieron las puertas, así de, órale, ¡pah! Toda la energía, ¡pum! Con todo. Por eso decíamos que ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, o sea, ya es como empezó una temporada que le llaman los 3 años de luz. Y esos 3 años de luz va a haber muchos cambios pues en todo, en los elementos, en el agua, en la tierra, en la luz, en todo va a haber muchos cambios. Entonces, pues sí, va a haber mucho movimiento en la energía y como todo es energía, pues se va a empezar a mover todo, ¿no? Desde nuestros sentimientos, desde nuestro interior hasta lo exterior, ¿no? Terremotos, pues cosas muy, muy, muy interesantes, Enrique. Y sí tiene mucho que ver más bien, es la causa de lo que está ocurriendo. Uh-huh. Ok, y entonces digamos que esta parte fue también la que te afectó a ti. Ahora sí, cuéntanos el por qué no pudimos grabar y nos tuvimos que esperar para poder tener esta charla. Bueno, aparte de todo esto, y lo continúo, a esto de por qué estar en paz, hubo situaciones en la vida de todos que emocionalmente nos impactó, nos pateó así muy fuerte, pero nunca lo trabajamos, nunca expresamos lo que sentimos, o la clásica, para no tener problemas me lo guardo, ¿no? O muchas situaciones de las cuales ni somos conscientes, como a mí me ocurrió y ahorita se los cuento, ni somos conscientes de qué ocurre en nuestras vidas. Por eso es que les digo, si la frecuencia está aumentando, la frecuencia del ser humano tiene que aumentar también. ¿Por qué? Porque recuerden esa ley que dice que todo lo igual se atrae y lo diferente se repele, ¿no? Entonces, si mi vibración es muy distinta a la del campo que estamos atravesando, híjole, pues es como si me repeliera esa energía, ¿no? O sea, como si dijera, a ver, usted no pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo elevar mi conciencia o qué condiciona la vibración de mi conciencia? Más bien, ¿qué condiciona la vibración de mi ser, de mi campo áurico? Mi conciencia. Mi conciencia es lo que condiciona y es lo único en donde yo tengo injerencia, donde todos tenemos injerencia, es en la conciencia. Si yo estoy vibrando en odio, en resentimiento, en envidia, en codicia, en lujuria, en gula, en todo eso son frecuencias bajas. Y si la frecuencia está aumentando,
pues es lógico que tengo que dejar de estar haciendo eso, dejar de odiar, dejar de estar de ambicioso, de codicioso, de chismoso, de metiche, de lujurias, de todo esto. O sea, tengo que empezar a trabajar en ese campo. ¿Sale? Entonces, con base a eso, Enrique, yo escucho mucho a una persona, se llama Víctor Ayala, y los 3 guías dicen, dejen de odiar, por favor, ya dejen de odiar, esténse en paz. Y yo me quedé esa noche así como, pero es que yo no odio. De verdad que hice un análisis muy profundo en esos días, antes de que me enfermara, hice un análisis muy profundo sobre, pues, mi pasado, ¿no? Y yo dije, pues es que a mí realmente, pues así algo brutal que me haya pasado, pues no, realmente no, o sea, pues yo no encontré personas a las que yo pudiera odiar. Pero también en la charla pasada yo te comentaba que parte del haberme hecho responsable y el haber querido superarme fue por la culpa, porque yo me hice responsable de haber caminado por donde no debía. Y en ese momento, cuando yo estaba analizando eso, me cayó el 20, Enrique. ¿Por qué? Porque en ese momento me di cuenta que al que estaba juzgando era a mí mismo, por haber caminado precisamente por ahí. Es como si yo me estuviera así como jalando de los pelos y diciéndome, ¿ves por caminar por ahí lo que te pasó? ¿Ves cómo toda tu vida, eso de no tener varo, el haber perdido la capacidad de soldar, bueno, como soldaba en aquellos entonces, o sea, ¿viste que fue por necio? ¿Viste lo que te pasó? Así como el verdugo que está frigue y frigue, así estaba yo conmigo. Pero no me había dado cuenta, Enrique. Hasta ese momento dije, va, su madre. Pues, ¿cómo voy a...? Y fíjate, te voy a contar un poquito antes. Ese mismo día que yo me di cuenta, que fue el martes de la semana pasada, de esta semana que pasó, estoy tomando un curso de visión intuitiva. Y al finalizar esa clase, nos cuentan un cuento, pero nos hacen una meditación. Entonces nos piden que intencionemos la meditación, pero de verdad, Enrique, yo van varias veces que intencioné las meditaciones para identificar qué es lo que impide que yo pueda experimentar el amor. Y no me refiero al amor romántico que todos, la gran mayoría identifica, no. El amor es el todo, la unión con el todo, sale ese poder creador, ¿no? Entonces, yo lo intencioné de esa manera, el poder identificar por qué no puedo experimentar esa unidad, ese orden y esa armonía en mi vida. ¿Por qué? Y así lo dejé, Enrique. Y en la noche, ojalá que me calle el 20. ¿Cómo voy a poder experimentar ese amor si me la pasaba juzgándome? Si me la pasaba castigándome a mí mismo, mira, ¿ves? ¿Ves? Como estar friegue y friegue, lo que les decía del ego, ¿no? El ego es el que se encarga así de, mira, estuviéramos bien si tú no hubieras caminado por ahí. Está como el niño que se cae y todavía lo levantas de la oreja y le dices, ¿ves? Te dije. Así, igualito, hermano. Cuando yo me di cuenta, dije, no manches, o sea, sentí en mi cuerpo una sensación de calor, frío, emoción, me dieron ganas de llorar, pues sí, lloré, la neta también, y empecé a trabajar el perdón hacia mí mismo, Enrique, hacia mí mismo. ¿Por qué? Porque fue un impacto emocional, pues sí, la verdad, interesante. Entonces, todo ese rencor que yo tenía hacia mí mismo tenía que salir por algún lugar. ¿Y cómo salió? Por medio de la gripa, la calentura, mucho sudor. De verdad, Enrique, que hubo unas noches en que yo sudaba de la cabeza como no tienes idea. O sea, yo me levantaba y me sacudía la cabeza, el cabello, y lo traía empapado. O sea, imagínate la temperatura que llegué a tener, ¿no? Pero algo muy curioso, cuando me relajo, cuando acepto que, ok, va, asumo mi responsabilidad, yo sé que tengo este tema conmigo, voy a trabajar el perdón, voy a concederme el apapacharme, el abrazarme, el disfrutar del agua cuando me baño, el acariciarme a mí mismo. De verdad, Enrique, que empezó a bajar todo eso. Y lo más curioso es que ahorita me siento diferente, o sea, me siento, no sé, distinto, me siento como más consciente de lo que estoy haciendo.
Entonces, realmente cuando tengas algo que te alteró emocionalmente, lo único que te pido que hagas es que lo identifiques. Identifícalo y déjalo que fluya. Atrévete a sentir la emoción, nada más. ¿Cómo ves, Enrique? No, pues está muy interesante, pero creo que aquí hay un punto muy importante. ¿Cómo la gente puede identificar o cómo puede hacer conciencia? Dado que, pues como tú lo sabes, vivimos, y es lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Vivimos en una ciudad muy caótica, en una ciudad donde aquí no se mide por kilómetros, sino se mide por horas, ¿no? Así, aunque estés muy cerca, pero eso significa horas de Sí. traslado, ¿no? Entonces, hay veces que yo siento que a todos nos cuesta mucho trabajo eso. O sea, ¿cómo encontrar esa conciencia en un mundo y en una ciudad tan caótica? ¿Tú qué le recomiendas a la gente para que busque esa conciencia y se haga consciente más que nada? Pueden ser varios puntos y el primero es tener el deseo de cambiar, tener el deseo de estar en paz, porque si no hay un deseo, si no hay una intención, es como aventar una semilla al asfalto, ¿no? O sea, pues no va a pegar, o sea, se va a secar y se va a podrir. Pero si tú tienes ya un deseo de cambiar, de generar un cambio en tu vida, ese sería el primer punto. El segundo sería aprender a estar tranquilo, lo que hablábamos de la meditación. No precisamente tienes que hacer lo que yo hago, pero sí estar presente en lo que estás haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo he conseguido esos momentos de claridad porque practico la meditación. No es mucho tiempo, no te voy a decir que ya casi levito, porque tampoco lo hago, pero sí procuro de pronto y durante el día estar presente en lo que estoy haciendo, ya sea escribiendo, ya es más, si tú quieres, hasta revisando mis mensajes de WhatsApp, pero estar presente en qué estoy haciendo, ¿sale? Pero lo que más a mí me ha ayudado es esos 30, 40 minutos de tranquilidad mental. Que si no logran los 40, 5 minutos de tranquilidad mental, donde únicamente le prestas atención a tu respiración. En esos 5 minutos, todo esto que está ocurriendo ahorita en el planeta, todos estos cambios, eh, hay, también ya hay que empezar a incluir lo que es lo espiritual. Ahorita si quieres ondeamos más ahí, pero no es la espiritualidad religiosa. Aquí no tiene nada que ver la religión, absolutamente nada, ¿sale? Nada, nada, nada. Desecha eso de la religión aquí. Pero si empezamos a incluir lo espiritual, cada que yo medito, cada que tú medites, va a haber seres energéticos o espíritus, como le llames, o seres avanzados, tus guías, tus maestros, tus protectores, que te van a empezar a alinear la energía. ¿Por qué? Porque ya es necesario. De verdad, o sea, con todo esto que está pasando, ya no hay tiempo de ponernos a hacer un psicoanálisis y todas esas cosas, ya no, ¿sale? Entonces, ahorita los que yo les podría decir es eso, no me creas, tampoco pretendo convencer a nadie, pero no me creas, ponlo en práctica, relájate, aquieta tu mente, pero que exista una intención, intenciona ese momento, encontrar respuestas, encontrar claridad en tu pensamiento, encontrar claridad, libertad en tu corazón, paz en tu corazón, pero tiene que haber una intención. Y con eso, Enrique, y si lo practican diario, de verdad que en poco tiempo te van a empezar a tomar esos momentos de claridad. Pero si no hay una intención, pues es difícil, Enrique. Es muy, muy difícil. Ujú. Sí, justamente esa es la parte, ¿no? Porque yo sí conozco a mucha gente que dice es que ya, o sea, ya estoy harto, ya no quiero, ya no aguanto, pero el problema es, pues que no lo hace. Y yo siento que ahí tiene que ver también esta parte de lo que platicábamos del miedo, ¿no? Porque yo sé de mucha gente que dice es que ya no aguanto, ya no soporto el trabajo, ya no aguanto, ya no soporto al marido, al esposo, a lo que sea, pero al final ahí siguen, ¿no? Y Exacto. creo que de las excusas como yo lo veo, es siempre, es que los niños, y es que si esto, y es que si el otro, y si ya no encuentro un trabajo, y es que cuánto tiempo me voy a tardar en volver a encontrar, si con este me tardé muchos años, y no sé qué.
Entonces yo siento que esa parte es la que no libera, ¿no? O sea, no tiene esa liberación y tanto no tener esa liberación involucra que no tenga ese crecimiento, ¿no? O tú cómo lo ves, Freddy, en esa parte. Sí, exactamente. Y es que aparte también cuando se hace este tipo de cambios, Enrique, hay que ser bien sincero con uno mismo, bien, bien sincero, porque yo te pongo mi ejemplo. Cuando yo empecé mi rehabilitación como ciego, pues yo andaba tirado al drama, ¿no? Pero yo le echaba la culpa que por mis hijos, que todo eso, lo que el común de la gente luego a veces utiliza, ¿no? Lo que tú decías. Pero la psicóloga, de verdad que me puso los pies sobre la tierra, me dice, a ver, Freddy, ¿cuál es tu problema? No, que mis hijos, sale. ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Cada cuánto los ves? No, pues cuando quiero, ok. ¿Y qué quieres? No, pues convivir con ellos. ¿Te gustaría vivir con ellos? ¿Tenerlos tú? No, pues no, porque pues yo me tengo que rehabilitar, sale. ¿Te niegan que los veas? No. Entonces, güey, yo me quedé callado y me dice, ¿ves cómo tus broncas son puras broncas maraqueras? Y es que sí es cierto, Enrique, si yo no reconozco que la verdad, pues ni yo mismo sabía qué quería, solamente le estaba aventando la bronca a algo. ¿Para qué? Para, según yo, liberarme de la responsabilidad. Entonces, mientras no aceptemos que pues, no sabemos qué hacer, que me da miedo dejar a mi pareja, que me da miedo mandar a la goma a mis hijos, que pues que la neta no sé qué hacer, o que ya me siento viejo, que me siento incapaz de hacer algo, mientras no haya esa sinceridad de nuestros corazones con nosotros mismos, es otro factor que va a llevar a que la persona no pueda generar un cambio, Enrique. Se necesita honestidad con uno, y honestidad brutal con uno mismo, porque si no, pues no, es difícil, Enrique. Ujú. Sí, siento que esa es la parte que le falta casi a la mayoría de nosotros, ¿no? Ahora sí que como tú dices, ser sincero, saber qué es lo que quiero, saber hacia dónde voy, porque igual yo escuchaba en un podcast esa parte, ¿no? Que dicen, es que, ¿cómo quieres ir a algún lado si ni siquiera sabes a dónde quieres ir? O sea, entonces Exacto. supuestamente lo que decían ahí es que ya tienes que tener el rumbo fijo, o sea, ya tienes que tener la meta, ya tienes que tener el destino, ya tienes que tener todo tal cual como tú lo quieres, lo visualizas y lo deseas. Y obviamente, como lo decíamos, ¿no? O sea, no todo es aquí nada más decir si quiero y etcétera, sino que obviamente también hay que actuar. ¿Y cómo se actúa? Pues primeramente quitándonos estos miedos, ¿no? Justamente lo que hablamos, o sea, atreverse a dar el paso, atreverse a renunciar a ese trabajo que ya no soy feliz, porque creo que desde ahí se empieza la felicidad, porque yo conozco a mucha gente que es que a todo le pone un es que, un pero, y siempre esto y siempre el otro, y al final siguen yendo. Entonces yo digo, ¿para qué te quejas si sigues yendo? Y cuando tienes la oportunidad de decir las cosas, no dices nada. Entonces, eso es como que algo bien ilógico. Y pues sí, ¿no? Ahora sí que la gente, pues que se atreva. Ahora sí que se quita el miedo, porque yo lo veo de la siguiente forma, de que como lo decíamos la vez pasada, ¿no? Esto es un juego y obviamente el juego en cada nivel se va haciendo más difícil. Y obviamente tienes que ir superando retos, miedos, circunstancias más difíciles para que puedas ir teniendo esa evolución. Porque en el dado caso de que pues no quieras por el miedo, pues entonces siempre te vas a quedar en el mismo nivel. Es como cuando Mario Bros tenía que saltar y brincar al mismo tiempo. Tú decías, ¿cómo voy a hacer eso? Ajá, Pero si no lo intento, pues no paso el nivel y ahí siempre me voy a quedar, ¿no? exacto. Y ya hay algo ahorita que acabas de mencionar, que también yo varias veces se lo he dicho a algunas personas, cuando nada más llegan y se quejan, pero les ofreces una opción y no te pelan, maestro. O sea, de plano así como, ay, ajá. O sea, no te creen. Entonces, realmente son personas que nada más están quejando. Y yo por eso les digo, ¿te estás quejando o quieres opciones? Si quieres una opción de cómo posiblemente lo puedas resolver, pues igual te puedo decir algo, pero si nomás te estás quejando, pues mejor vete a quejar a otro lado, ¿no? Porque yo no soy bote de basura de nadie, ¿no? Y se enojan. Pero es que es la verdad, Enrique. O sea, cuando una persona ya está harta, digo, en una ocasión me preguntó una persona en una plática, Freddy, ¿cómo puedo saber que ya puedo cambiar?
Pues cuando ya no le pones peros a nada, ni al precio, ni a la distancia, ni a lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque ya estás hasta el gorro de lo que estás viviendo. Yo ya estaba hasta el gorro, yo ya no estaba así como que, aunque, no, pero esto no, no, pero es que, no, ya no. Yo ya quería generar un cambio. Y fue por eso que me empecé a, dijeran en un programa de la televisión, a ser brutalmente honesto conmigo, no con el otro. O sea, el otro sale sobrando porque pues lo que me importaba a mí era mi vida, ¿no? Y ahí es donde yo empecé todo esto. Uh-huh. Ahora, aquí también otra parte difícil, creo yo, es justamente lo que acabas de decir. O sea, ver por mí. Hace rato tú mencionabas que también veías por lo de tus hijos y cuando fue lo del accidente igual dijiste que cuando ibas cayendo era, pues yo quiero seguir por mis hijos. Pero en este Uh-huh. momento de lo que acabas de contar, que te fueron preguntando y tú dijiste, pues no, o sea, es que en realidad a lo mejor se oirá feo, pero sí me importan mis hijos, pero no tanto como lo pensé en algún instante, ¿no? Y Sí. esta parte entonces, ¿cómo se puede liberar? O sea, ¿cómo hacer ese acto de conciencia? Porque, bueno, yo no tengo hijos, pero todos los que tienen, sí veo que ese es como que un punto, ¿no? De que yo no lo hago, yo no esto, por mis hijos. Y como tú lo dices, a lo mejor parecerá un escudo o alguna otra cosa, pero siempre ese es como el punto, la preocupación, el temor, los hijos. Uh-huh. Así es. Pues mira, yo como lo he dicho, ¿no? Varias veces, cuando yo empecé con esto, y se lo recomiendo a las personas que vayan empezando con un proceso como el mío, apáñate de lo que puedas. O sea, que sea como el náufrago, ¿no? De lo que pueda se va a agarrar hasta de una tortuga, si es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es no ahogarnos, no morirnos, ¿no? Entonces, yo en ese momento me agarré de mis hijos, pero conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que, pues, ¿y yo dónde estoy? ¿No? ¿Dónde quedo yo como persona? Y lo empecé a hacer por mí. ¿Por qué? Conocí a una persona también que se llama Arturo Jiménez, un gran ser humano, una persona que me apoyó bastante también a mí en este proceso. Y fue hace poco, hace como unos 3 años, más o menos, 2 años, 3 años. Esa persona también me hizo entender muchas cosas. Y una de ellas es que los hijos, a partir de los 13 años biológicos, 13 años biológicos significa que se empieza a contar la edad de ese niño o de ese ser a partir de que fue gestado, no desde que nace. Cuando nace ya tiene 9 meses. Entonces ya, ¿cuántos meses le faltan para que cumpla un año? O sea, ya 9, 10, 11, 12, 3 meses para que él cumpla un año, ¿no? Entonces, a los 13 años biológicos, ese pequeño, y tú lo podrás también identificar con tu hermana o con tus primos, con personas cercanas a ti. A los 13 años estamos en la edad de la secundaria y es cuando empieza la edad de la rebeldía, ¿no? Cuando el hijo dice, ¿sabes qué? Yo ya no te necesito, hazte un lado. ¿Por qué? Porque es el momento en cuando están buscando su independencia. Buscamos esa independencia. Entonces, en ese momento, los padres lo que deberíamos de hacer es soltar a nuestros hijos. Es lo que deberíamos hacer. ¿Sale? Y eso lo vemos hasta en los animalitos que no, afortunadamente no razonan como nosotros, porque si no, imagínate, ¿no? Las vecindades que habría en cada árbol, llenos de pájaros, de pura familia, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es aprender de eso. Lo que te decía en la plática pasada, como es afuera, es adentro. Entonces, si afuera ves que los pajaritos a cierto tiempo, órale, a volar. Y si no aprendió, ni modo que te coman allá abajo, porque viene más descendencia. Entonces, nosotros no, desafortunadamente no lo hacemos. Pero sí sería bueno que a los 13 años, órale, mijito, haga lo que se le antoje. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a experimentar, Enrique. Todos aprendemos a través de los errores, a través de los errores, y ese es el plan de este salón al primero que llegamos, de la ignorancia y el error. No sabemos nada, pero a través de los errores es como vamos adquiriendo experiencia. Pero si el papá o la mamá siempre estamos vigilando que el niño no le pase nada y el niño ya tiene 50 años,
Pues ¿cuándo lo dejaste que creciera? ¿Cuándo lo dejaste que se equivocara? O si se equivocaba, no lo dejabas experimentar la consecuencia de sus decisiones. Y lo único que hiciste fue evitarle crecer. Y en consecuencia te aventaste más karma tú. Entonces, ¿qué debemos hacer? Soltar a nuestros hijos y empieza a hacerlo por ti. ¿Tus hijos te necesitaron a cierta edad? Sí, efectivamente. Y los míos también. Por eso cuando ya no quisieron estudiar, yo se los dije. Si tú ya no quieres estudiar, vas a trabajar, vas a ver por ti, vas a cumplirte tus gastos, te vas a vestir, te vas a calzar. Yo te voy a apoyar, sí, pero en lo que pueda. Ya no es mi obligación abastecerte con dinero. ¿Por qué? Porque ya se iban a volver independientes. Y hay que dejarlos que asuman su responsabilidad. Listo. Es lo mejor que podemos hacer. Pero lógico, no todos pensamos igual. Y aparte, el cerebro de las mujeres funciona diferente que el de los hombres. Los hombres somos más prácticos, mucho más prácticos. Y las mujeres, híjole, se la complican mucho.